Hola amigos y sean bienvenidos a mi canal Sol Excel. En este episodio vamos a ver algunas de las diferencias entre las tablas dinámicas y tablas normales. Este tutorial lo vamos a realizar principalmente más que para demostrar las diferencias, es para ver las ventajas que ofrecen las tablas dinámicas. Ok, suficiente por el intro, vamos con la hoja de Excel. Para cambiar el formato, agregar color a la tabla es súper fácil. Solo seleccionamos una de las celdas, nos vamos a dar formato como tabla y elegimos la que nos guste. Yo voy a elegir esto, damos ok y listo. El otro método es pestaña tabla y estilo de tabla, escogemos el color. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Mientras que en esta otra tabla, la tabla normal, voy a tener que hacer tres cosas: seleccionar los datos, aplicar el borde, elijo el color de relleno y nos dirigimos a ordenar y filtrar para colocar el filtro. Ordenar y filtrar y filtro. Como pudieron ver, tabla dinámica un paso y tabla normal 3 pasos para lo mismo. Ustedes decidan. Esta ventaja es a la hora de agregar nueva información. Digamos que necesito 2 datos más, entonces escribo en esta tabla cuchara de metal y un segundo dato y 550. Y como pudieron notar, tanto el formato como el borde de la tabla automáticamente se iba realizando, mientras que si hago lo mismo con 209, trata de seguir el paso con el formato pero lo hace medias, y con el borde simplemente no pudo. Tendría que seleccionar y ayudarle y completar el formato. Teniendo seleccionada una celda de nuestra tabla, nos dirigimos a la pestaña tabla y damos clic en fila de total, y esto nos crea esta fila al final de los datos. Si somos un poco curiosos y seleccionamos el total, nos damos cuenta que tiene un filtro de opciones, entre las cuales están promedio, recuento, contar números, máximo, mínimo y la suma, que es la opción que está ahorita. Así que no solo muestra la suma. Pasemos a esta columna de la izquierda para hacer un pequeño ejemplo. Nos vamos con recuento, clic en el filtro de la columna área, deseleccionamos todo y activaremos herramienta. Entonces recuento dice que hay 3 y hace una suma de las 3 elementos que tenemos. Ahora voy a dar clic en borrar filtro y cierro este menú. Para agregar la fila total en la tabla normal sería escribir total, 2 puntos, selecciono donde voy a ver el total, voy a suma y enter. Como pudieron ver, aquí es un clic aquí en la fila total y aquí tuve que escribir total y irme a la fórmula. Sigamos. Ahora, para crear una nueva columna es fácil, solo escribimos su encabezado, enter, y automáticamente hace el relleno y crea los bordes. Como pudieron ver, la creación de columnas es idéntica a las filas, son automáticas. Para mover esta columna necesitamos seleccionarla. Para que esté este botón vamos a escribir algo y ya se fue. Vamos a seleccionarla, colocamos
el puntero del mouse cuando aparezca la flecha hacia abajo. Damos clic, volvemos a dar clic para que la seleccione toda, movemos el mouse un poco hacia arriba, damos clic y arrastramos hacia su nueva posición. Y finalmente, para eliminar esta columna, estando en una celda, damos clic derecho, eliminar columna de la tabla y se fue. Voy a retroceder porque la vamos a necesitar para el siguiente ejemplo. Como en la tabla normal, la creación de una columna, lo mismo. Escribimos, pero a diferencia de esta, no crea el relleno automático ni los bordes. Y para moverla, lo que va a hacer es eso, tratar de reemplazarla. Y para eliminar, sí es lo mismo. Selectamos toda la columna, pasemos al siguiente. Esta siguiente ventaja se refiere a esto. Voy a escribir la fórmula en esta nueva columna. Igual si presiono tecla tabular. En la prueba de lógica le vamos a decir que si precio es mayor a 100, punto y coma, entre paréntesis, caro, punto y coma, el último parámetro, barato, enter. Y a esto se refiere con relleno automático. Solo necesite escribir la fórmula en la primera celda y automáticamente rellena las demás. Voy a hacer lo mismo en la tabla normal. Misma fórmula. Si mayor a 100, caro, enter. Y como no es una tabla dinámica, no rellena los demás datos, por lo que voy a tener que colocar el puntero del mouse sobre ese cuadro verde y arrastrar. Básicamente hay una pequeña diferencia, pero bueno. El siguiente. Simplemente para seleccionar una columna, colocamos el puntero del mouse sobre el encabezado y cuando aparece la flecha hacia abajo, la selecciona todo. A diferencia de la tabla normal, que si yo quiero hacer lo mismo, aquí voy a tener que dar clic aquí y arrastrar hasta el fondo. Por esta penúltima ventaja, teniendo seleccionada una celda, nos dirigimos a la pestaña Tabla, Insertar segmentación de datos. Nos muestra un menú con todas las columnas. Clic en la casilla Área, Aceptar. La podemos dejar así de forma vertical o horizontal. Para la opción horizontal buscamos sección columnas dentro de la pestaña segmentación. Ahorita está en una columna y como hay 5 opciones, vamos a colocar 5. Ahora solo es cuestión de mover estos botones debajo del título tabla dinámica. Para eso o movemos la tabla hacia abajo o mejor ampliamos el ancho de la fila. Entonces vamos a hacer eso desde 3 hacia abajo. Necesito un poco de espacio, extiendo hacia el largo y después al ancho. Estos botones son simplemente filtros. Simplemente cada vez que doy en uno de ellos me muestra si hay algo en el área de construcción, electricidad, herramientas. ¿Cómo vuelvo a donde estaba la tabla normal? Pues le doy clic aquí. O a este botón del filtro. No, por esta ventana damos clic en el botón borrar y cerramos. Como pueden ver, estos botones son azules. Esto lo podemos cambiar. Vamos a la pestaña segmentación y en esta parte están los colores que podemos utilizar, su formato. Yo voy a escoger este anaranjado y ya cambiamos su color. Queremos quitarle el título. Bueno, simplemente seleccionada, estamos dentro de la pestaña segmentación, damos clic en configuración de segmentación de datos. Aquí desactivamos
mostrar encabezado, aceptar y listo. Y podemos reducir su ancho. Aquí podemos reducir y vamos a cambiar. Doy a clic afuera y como pueden ver tiene un borde. No quieren que aparezca eso, bueno, también tiene solución. Seleccionado, vamos a formato, damos clic derecho sobre el formato que estamos ahorita, clic en duplicar, botón formato y en la pestaña borde le decimos ninguno. Damos clic afuera y miramos que todavía está, porque todavía no hemos aplicado el duplicado. Lo seleccionamos, volvemos a formato y aquí está el duplicado ya con la opción para remover el borde. Damos clic afuera y listo. Vamos con la última ventaja. Si existieran datos duplicados en esta tabla, solo hacemos esto. Selecciona una celda en nuestra tabla. Nos dirigimos a la pestaña tabla y clic en quitar duplicados. ¿Cuáles son los duplicados en esta tabla? Bueno, son clavo galvanizado que está repetido 2 veces. Entonces simplemente damos clic. En el menú que nos muestra aparecen todas las columnas y lo dejamos tal y como están, porque necesitamos eliminar toda la fila. Damos clic en aceptar y nos lanza un aviso que un valor duplicado ha sido encontrado y quitado. Damos a aceptar. Como pueden ver, ya solo queda uno. Y bueno, estos fueron mis 8 ventajas de utilizar tablas dinámicas. Si este video te ha servido, no dudes en dejar un buen like, es algo que no te cuesta nada. Si te parece interesante el contenido de este canal, no dudes en suscribirte. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos en el siguiente.